Hola, muy buenos días mis amigos y hermanos, bendiciones, ¿cómo están? Saludos desde aquí, desde la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Hoy, miércoles 2 de abril del 2025. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Ya segundo día del mes de abril. Gloria al Señor, aleluya, va el año volando nuevamente y pues agradecemos a Dios porque pues podemos hablar su palabra con denuedo y queremos, amado hermano, con la juventud. Vivimos en una sociedad totalmente, amado hermano, que no le importa verdaderamente la juventud. Aparentemente nuestros gobiernos de derecha, de izquierda, de los diferentes países, aparentemente se preocupan por los jóvenes, por los adolescentes. Eso es una vil mentira. Los gobiernos de la actualidad, mis amados hermanos, son gobiernos que se preocupan más por involucrar supuestamente jóvenes en lo que pues lo que les interesa, ¿verdad? Porque saben que pues al momento de votos pues son lo más fuerte, porque realmente a veces la gente ya madura, adulta, pues claramente a lo mejor ya no les crea a los políticos. Entonces evidentemente es más fácil enredar a los nuevos jóvenes, a los nuevos votantes, que a la gente que ya está harta y cansada de la política. Por eso hoy en día vemos muchos políticos, ¿verdad?, que en sus filas tienen jóvenes, pero los que llegan a los poderes más altos son personas ya bien experimentadas, ¿verdad? Claramente, aparentemente involucran a los jóvenes para que sean parte del gobierno, pero no le dan tanto auge como a las personas ya grandes. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario o desea apoyar este ministerio con ofrenda, puede mandarnos un WhatsApp. Ahí está, aquí estamos en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Nos puede mandar un WhatsApp ahí en la descripción del video. Se encuentra nuestro número de WhatsApp personal. Cualquier ofrenda que usted nos pueda enviar, se le agradeceríamos, ¿saben? Para poder seguir compartiendo la palabra, ya que pues, amados hermanos, sabemos que el obrero es digno de su salario y creo, amado hermano, que somos un equipo en Cristo y como tales, pues necesitamos para poder, amado hermano, seguir llevando esta palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y pues le agradeceríamos si usted nos puede apoyar con 10, 20, 30 dólares o euros o con lo que usted pueda. Si usted es de México, con pesos mexicanos, con lo que usted disponga y pueda. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4:12 dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero claramente, mis amados hermanos, Pablo le dice a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo. Hoy en día muchos jóvenes son menospreciados por falta de experiencia. Hoy en día, por ejemplo, una persona estudia y claramente lo que le piden es experiencia. Imagínense, hasta tremendas empresas ilógicas que a lo mejor la persona viene saliendo y le piden experiencia. Entonces es algo loco, ¿eh? Pero Pablo dice: nadie te menosprecie, joven cristiano, eres lo que Dios ya ha ido formando. No importa si por ser cristiano padeces en la escuela, en el trabajo, ya que no te involucras en las cosas del mundo, tratas de ser diferente. Ser joven, adolescente cristiano, tienes dos opciones: padecer o adaptarte a la sociedad. Seguir la corrupción del mundo. Tenemos algún ejemplo en las escrituras de personas jóvenes que se mantuvieron leales a Dios y a sus principios como hijos de Dios, y él mismo los dejó como ejemplo. Evidentemente, la juventud, amado hermano, hoy en día no quiere saber casi de Dios. ¿Por qué? Porque saben perfectamente, amado hermano, que es más fácil adaptarse al mundo, es más fácil vivir tras la corriente de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice: el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Evidentemente, amados hermanos, yo soy un hombre joven de 34 años, a lo mejor para muchos se les hago muy viejo, pero claramente, amado hermano, puedo decir: soy joven, soy una persona soltera que realmente, amado hermano, se ha enfocado en formarse en Dios. Evidentemente, en conducta, en mis conductas, en mis formas de ser, en mi forma de conducirme, ¿verdad?, ante Dios y ante la sociedad. Pues evidentemente, amado hermano,
hermano, sabemos perfectamente que tratamos de ser un ejemplo a las nuevas generaciones que vienen tras nosotros, porque evidentemente la juventud que viene o que le ha titulado, se le ha adjudicado el título en los millennials, está totalmente corrompida. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que en mis tiempos, en mi juventud, en mi adolescencia, era temas tabú, hoy en día, amado hermano, lo ven con tanta normalidad, lo ven con tanta visión, ¿verdad?, de normalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. Los hombres que no respondieron a un gobierno y a una ley que iba contra sus principios de Dios. Como personas cristianas, tenemos que mantenernos al margen de lo que el gobierno diga. La Biblia dice, primeramente es menester obedecer a Dios que antes que a los hombres, por lo cual como joven, como adolescente, como cristiano, tenemos que respetar a nuestros gobernantes, ¿verdad?, ya sea de izquierda, derecha, pero no obedecer las normas que sepamos, ¿verdad?, que van en contra de lo que Dios estableció. Ahí en el libro de Daniel, capítulo 3, verso 16, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. El ejemplo de un hombre, de unos hombres, ¿verdad?, que fueron jóvenes y que llegaron al poder, bendito sea el nombre del Señor, no por casualidad, sino que entendieron que era el destino de Dios. Ellos habían sido llevados cautivos por el rey de Babilonia, de Israel a Babilonia, pero ellos mantuvieron su lealtad. Daniel 3:16 dice la palabra así: Cedrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no sepas, oh rey, que no serviremos a tu dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro contra Cedrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Cedrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, lo habían calentado mucho, y la llama de fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Cedrac, Mesac y Abednego. Estos 3 varones, Cedrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Cedrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios viviente, Altísimo, salid y venid. Entonces Cedrac, Mesac y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor a fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a otro Dios que a su propio Dios. ¡Wow! ¡Wow! Yo me quedo sorprendido, amado hermano, porque hay un dicho que dice: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Estos 3 varones dijeron: no vamos a servir a tu Dios. Tenemos una convicción, rey Nabucodonosor, y no nos vamos a rendir. No, estamos a tu servicio porque gobernamos junto contigo, pero evidentemente tenemos un principio y sabemos que el que nos llevó hasta aquí es Dios. Y aún ese Dios a quien servimos no nos libre o nos libre, a tu Dios no vamos a servir. Esto significa que tienes una convicción plena en lo que estás haciendo. Estos 3 varones decidieron obedecer a Dios y no corromperse, aunque estaban lejos de su tierra, pero Dios estaba con ellos. ¿Cuántas veces a veces nuestra juventud por alguna situación migra a otro país y claramente, amado hermano, para adaptarse a otro trabajo aún se corrompen, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, pero no se dan cuenta que el que abre las puertas es Dios. Amén, aleluya.
Esto nos enseña que a pesar de los peligros, tentaciones, etcétera, podemos, por más de los que nos rodean quieran contaminarnos y apartarnos de Dios, sabiendo que hoy en día muchas prácticas que el mundo practica, Dios aborrece. El secreto del éxito de estos tres varones fue que se mantuvieron leales a Dios y aún a pesar de que su vida estaba en riesgo, su bendición es cuando tu bendición viene cuando pones tu vida desde joven en las manos de Dios y no te olvidas de que donde estás no ha sido la suerte, no ha sido el destino, es la mano de Dios que te lleva ahí. No es por tus fuerzas, sino porque Dios te puso en ese lugar. Muchos se les olvida a Dios, por eso podrán ser personas profesionales, pero batallan para acomodarse, porque el que te abre las puertas de Dios. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Si tú tienes una preparación, un estudio, te van a abrir puertas. La letra te puede abrir puertas, mientras que aparentemente si tienes alguna palanca puede llegar a un puesto, pero evidentemente el que abre puertas y el que te posiciona en el lugar, bendito sea el nombre, es Dios. Cuando Esther, la reina, dice que era una joven hermosa, bella, Dios la posiciona en el palacio. Dice que también el tío Mardoqueo le dijo, ¿sabes qué? Tú has llegado a ese lugar con un propósito, con un destino. Evidentemente el destino por el cual Esther había llegado a ese palacio era para sobreguardar la vida de su pueblo. Evidentemente, amado hermano, Dios te posiciona y te lleva a ciertos lugares para que seas punta de lanza. Evidentemente hay muchas áreas de la vida del joven, del adolescente, que a lo mejor no ve de esta manera, pero claramente cuando es Dios el que te abre la puerta para que seas punta de lanza. Amén. Estos tres varones llegaron a ese lugar para ser ejemplo, para que el rey pagano reconociera que había un Dios todopoderoso y que verdaderamente no solamente era un Dios que se adoraba, sino un Dios que se hacía visible y palpable, que era el invisible, pero que se hacía visible a través de su poder. En Daniel capítulo 6 nos habla la historia del escritor de este libro, ¿verdad? Aleluya. Capítulo 6, verso 10, y cuando Daniel supo el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron sobre el edicto real. ¿No has firmado un edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron al rey, Daniel, el que es de los hijos de los cautivos de Judá, no respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Y cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol y trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Medio Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y luego el rey fue al palacio y se acostó y ayunó, instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún ante ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso sin ninguna lesión, y se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. Aquí vemos, amado hermano, 4 hombres jóvenes
que pudieron, amado hermano, haber dicho, ¿sabes qué, Dios? Estamos en peligro en nuestra vida. Por algo Pablo mismo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando Dios pelea tu causa, bendito sea el nombre del Señor, cuando ves a tu vida, joven, adolescente, peleando a Dios, defendiendo las injusticias, bendito sea el nombre del Señor, te llena de gozo y alegría. Pero estos hombres habían escuchado que su Dios era poderoso, habían experimentado en carne propia, alabado sea el nombre del Señor, la defensa a través de la injusticia que habían sufrido estos varones. Este varón estaba en el palacio rodeado de tentaciones. A veces como jóvenes podemos trabajar, estudiar con personas que no honran a nuestro Dios, y no porque estén en nuestro entorno te van a contaminar. Fuimos llamados a resguardar nuestra vida 24/7 en consagración. La Biblia dice, háganse en ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Sabiendo que los ojos de Dios lo ven todo. No imitemos al mundo. Recordemos que somos luz en medio de una sociedad corrompida, alejada de Dios, que necesita de jóvenes y adolescentes cristianos que se rijan por la palabra de Dios. Así que tanto el mundo se queja. Aleluya. Se queja por tanta violencia, por tanto sicariato, por tanto narcotraficante, pero el mundo aleja a sus hijos de Dios. Entonces, evidentemente hay tanta droga y tanto joven picado en las drogas, picado en vicios, porque lamentablemente la gente no los educa en Dios. Amén. Aleluya. Por tanta delincuencia. Pero esto ha sucedido porque las familias han sido permisivos. Amén. De lo que los padres han generado una sociedad fuera de Dios. Hoy en día muchos pueden llamarse cristianos, pero viven igual o peor que los del mundo. Para ser aceptados ante la sociedad, recuerda, Dios es el que te abre puertas. No te corrompas por tal de tener un buen puesto en el trabajo, obtener amistades. Busca a Dios, honralo, y Él te pondrá como cabeza y ya no andarás mendigando amor, porque muchas personas, por bien de tener una buena relación con un novio, con una novia, evidentemente se corrompen, violan sus principios como cristianos. Amén. Porque la Biblia dice, si te estás quemando, cásate. Evidentemente como cristiano tiene que amarse a sí mismo, amar a Dios y saber que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Tú, joven, adolescente, pero enséñales, por ejemplo, muchos padres dicen, bueno, ¿cómo puedo evitar que mi hijo, que mi hija se cometa adulterio, fornicación o que ande? Muchos padres saben que sus hijos andan en una vida loca, desatada, ¿verdad? Fuera de los principios de Dios, y quieren que la sociedad sea lo que los eduque. Ay, es que mi hijo es adolescente, es joven, ¿qué tiene que ande allá con las jóvenes, con los novios, solos? Evidentemente usted sabe, usted también fue joven, fue adolescente, sabe que el mundo está peor que sus tiempos. Evidentemente, si usted no quiere que su hija salga embarazada o que su hijo embarace a una joven, pues evidentemente evite, no promueva esto. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Enséñeles a buscar a Dios, involúcrenlos en la iglesia, que se sientan parte de ella. No evite que sus hijos busquen a Dios, porque eso será su mayor lamentación en un futuro como padres. ¿Por qué? Porque evidentemente, amado hermano, hoy en día podrás festejarles a tus hijos todas las sinvergüenzadas que hagan y el día de mañana te estés lamentando. ¿Por qué? Porque evidentemente la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando éste fuere viejo, dice la Escritura, él no se apartará de él. Los principios cristianos son la base y el fundamento, bendito sea el nombre del Señor. Pero claramente a veces los jóvenes son mal influenciados por los amigos, por los compañeros de escuela, de trabajo, pero tú también tienes que velar ahí, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero a veces los jóvenes se apartan de casa, ¿verdad? Pero la educación, la buena educación va a formar a los verdaderos jóvenes que sirven a Dios. Génesis capítulo 39 es el ejemplo de un hombre, amado hermano, que tuvo la oportunidad de su vida. Amén. Judá, aleluya. Hay un dicho que usamos aquí en México, ¿quién le dan pan que llore? O algo así, ¿verdad? Pues evidentemente la tentación está a la vuelta de la esquina, dice así la palabra de Dios. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado callar. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía el Señor lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia ante sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio.
cuando José y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José con él, y no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Pecaría contra Dios. Y hablando ella, José cada día, y no escuchándola, él para acostarse a un lado de ella, para estar con ella. Y aconteció que entró en un día en la casa para hacer su oficio, no había nadie en casa allí, y ella asió su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Y cuando ella vio que había sido dejada su ropa en sus manos y había huido fuera, y llamó a las de su casa y les dijo diciendo: mirad, no ha traído este hebreo para que hiciese burla de nosotros, vino para mí a dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor. ¿Acaso una tremenda mentira? Que si usted lee toda la historia se va a dar cuenta que José terminó en prisión por una injusticia, porque aquella mujer diabólica, satánica, bendito sea el nombre del Señor, intentó hacer caer al hombre de Dios. Dijo: porque voy a pecar, número uno, contra mi Dios. Dijo: ¿por qué? Porque a mí Dios me dijo: no desearás la mujer de tu prójimo. Evidentemente yo no voy a pecar contra él. Aparte, eres la mujer del amo a quien me ha puesto todo. O sea, no voy a violentar la confianza que él me ha dado. Amén. Es muy común hoy en día ver una juventud corrompida en el ámbito sexual, un tremendo desenfreno, tanto hombres como mujeres. Casi no hay temor de Dios en esta sociedad que cada vez normaliza lo que Dios detesta, o con lo que Dios detesta la sociedad, como el aborto, el matrimonio igualitario, hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres con mujeres, evidentemente. En su oportunidad, carnalmente hablando, de vivir una vida desenfrenada, Josué prefirió salir huyendo. El temor de Dios superó la tentación. A veces es más prudente huir que decir: caí. Esa es la Biblia. Huye. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, segunda de Timoteo 2:22. Sabemos que el mundo influye mucho en las malas decisiones como creyentes. Debemos enseñar a nuestros jóvenes lo que Dios demanda sobre la sexualidad. Enseñarles sin tabú y no dejar que la sociedad influya en la mala educación de tus hijos. Porque a veces como padres permites que la escuela influya, a veces les celebran los padres a los hijos que los condones, que los preservativos, que la educación sexual, en vez de decirle a los hijos: hijo, si tú quieres a tu novio o a tu novia, busca primero que nada casarte antes de llegar, que eres un anticuado, eso eran otros tiempos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, porque la Biblia dice que a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Entonces evidentemente te van a llamar anticuado porque van a decir: son otros tiempos. Pero evidentemente las enfermedades de transmisión sexual ahorita están en su mero apogeo. El VIH, el sífilis y otras enfermedades que están trayendo como consecuencia de una vida desenfrenada. Y eso es lo mínimo, lo máximo, es los embarazos no deseados. Hoy en día, aquí en México, lastimosamente, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Esta sociedad en la que estamos viviendo, pues lamentablemente hoy le están aprobando a las mujeres, porque dice la mujer: en mi cuerpo yo mando. Yo siempre lo he dicho: mujer, en tu cuerpo tú mandas. Pero claramente cuando tú ya traes una vida dentro de tu cuerpo, ya no es tu cuerpo solamente, sino que dentro de tu cuerpo se está formando otra vida. Por lo cual, si tú promueves o apruebas el aborto, eres un asesino. Por lo cual la Biblia dice: vida por vida, sangre por sangre, a lo cual, bendito sea el nombre del Señor, que estás violentando el mandamiento: no matarás.
Si tú como hombre de Dios amas a esa mujer con la que dices, ay, yo te amo, y tú dices, no estoy preparado para ser padre, pues no tengas relaciones sexuales. O sea, evidentemente capta que va, hermano. O sea, padres de familia, tienes que aprender a hablar la educación sexual del mundo que les está dando a tus jóvenes, a tus adolescentes. Es un tremendo desenfreno. Por más que tú le digas, mira, no tengas relaciones sexuales. Si tú no cuidas la vida espiritual de tus hijos, va a terminar o criando un nieto, o bien promoviendo de que ese nieto lo aborten. Entonces tú te vas a hacer copartícipe de un asesinato de una sangre inocente. Amén. Conclusión: quienes han crecido en el evangelio pueden dar testimonio de la bendición y luchas que se viven. El Salmo 37:25, David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ser joven es lo mejor cuando tú eres cristiano. Yo te puedo decir, yo conocí del evangelio desde los 5 años. Mi adolescencia la viví en el evangelio, en la iglesia, 24/7, viviendo una vida espiritual. Mi juventud hasta hoy en día la he vivido y disfrutado en Dios. He visto cómo Dios me ha abierto puertas. He visto cómo Dios se ha encargado de moverme y acomodarme, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente me dice, ¿por qué no te casas? Porque no me estoy quemando. Porque realmente hoy en día los jóvenes buscan casarse o juntarse con una pareja para satisfacer un deseo carnal, y cuando se aburren, abandonan la pareja. Ser joven cristiano tiene muchas ventajas, evitas muchos problemas, tienes tranquilidad, tus padres claramente, si te dejas guiar por Dios y no actúas en tu carne. No seamos como Sansón. Sansón era un hombre que Dios había apartado, que Dios había consagrado, que Dios le había dicho a sus padres que iba a ser un nazareo, pero evidentemente una mala decisión, se enamoró de una filistea, se enamoró de alguien fuera del pueblo de Dios, y ese fue su fracaso ministerial. ¿Cuántas veces como jóvenes nos enamoramos de personas que no son parte de nuestra fe? Pablo dice, no te unas con yugo desigual. El apóstol Pablo, amado hermano, aclara y dice, no te unas. O sea, evidentemente el peligro de unirnos con yugo desigual es tu fracaso. El hombre de Dios debe guiarse no por los sentimientos, sino por el propósito. El fracaso de muchos servidores de Dios es que se enamoran de alguien de afuera. Eres joven cristiano, espera en Dios. En el mundo no está tu compañero o compañera de vida. Aprendamos de este varón, de su mala experiencia de vida por adelantarse al propósito de Dios. Sansón, Dios lo escogió como nazareo, pero terminó como la burla, ¿verdad? Terminó siendo la burla de sus enemigos. Evidentemente, amado hermano, como jóvenes cristianos, como hijos de Dios, tenemos que esperar en Dios. David dijo, pacientemente esperé en el Señor y Él escuchó mi clamor. Te estás quemando, necesitas una compañera, un compañero de vida, pide a Dios. Señor, ponme en mi camino la persona correcta, no la que yo me atraiga físicamente, porque el físico es engañoso. ¿Quién conoce el corazón? Solamente Dios. Yo le digo a la gente, le digo, yo como joven de 34 años, que claramente amo a Dios y por sobre todas las cosas le amaré a Él y seguiré amándole hasta mi último respiro de vida. Quiero decir, tengo 34 años, no me urge casarme. Creo claramente que a veces hay momentos de soledad, de tristeza, donde dices, híjole, yo quisiera disfrutar mi vida de otra manera, pero creo que es la mejor que he vivido. Pablo dice, ¿verdad? El joven, el soltero, pues se encarga de sus preocupaciones espirituales y personales. El casado, Pablo dijo, mejor le fuera al joven, ¿verdad? Al soltero, ¿verdad? Quedarse como yo, pero a causa de la fornicación, pues es mejor casarse. No es pecado que tú como joven un día busques relacionarte con una dama o con un caballero, dependiendo si eres mujer, ¿verdad? Si eres hombre, pues buscar relacionarte con una mujer que realmente te empuje a servir a Dios, no que te sea piedra de tropiezo, porque el peor error del cristiano es que a veces nos enamoramos de alguien de afuera. Habiendo muchos cristianos, me decía hace unos días o un mes más o menos, un hermano, oye hermano, ¿podrá haber amor, diferencia de edad? Claramente, mis amados hermanos, la edad no es ningún obstáculo. Claramente, primeramente que sean mayores de edad, porque sí, lo que es obstáculo, porque entonces entramos en un pecado peor. Pero, amado hermano, sí tenemos que aprender que si la persona es el indicado, no importa lo que la sociedad diga. Ay, es que le llevas muchos años. Perdón. Muchas veces, amado hermano, los tabú,
porque a veces la gente piensa que si se casan con igualdad de edad, pues van a ser exitosos. Mi abuelo creo que era 9 o 10 años mayor que mi abuela. Evidentemente, a veces por respeto, ¿verdad? A veces por temas tabú, decimos, híjole, ¿qué va a decir la gente si me enamoro de alguien menor o mayor que yo? El mundo le llama sugar daddy, sugar mami, pero esto es algo que no debe ser así en la iglesia, porque no nos casamos por interés, nos casamos por amor. Así que si tú eres joven, adolescente, y dices, yo, por ejemplo, el adolescente dice, estoy enamorada, una ilusión tremenda, pero realmente, si los que estamos grandes, a veces no hemos entendido lo que es el enamorarnos. Ahora imagínense un lepe de 13, 14 años, por favor. O sea, evidentemente tenemos que entender que todo tiene su tiempo y dejar que los jóvenes puedan aprender de los errores, ¿verdad? Pero tampoco darles tanto libertinaje que ellos puedan disfrutar de su juventud, ¿verdad? Porque evidentemente joven fui envejecido. Sabemos que la juventud se va volando y llegas a un momento, dice Eclesiastés, ¿verdad? Dice, alégrate joven en tu juventud antes de que vengan los días malos en los cuales digas no tengo de ellos contentamiento. Esto es importante entender. Llega un momento donde yo como hombre maduro de 34 años, yo digo, Señor, tengo contentamiento con mi vida que he llevado. Una vida tranquila, una vida relajada, lejos de los vicios, lejos de una vida desenfrenada. Gracias a ti, Señor, porque aunque ha habido tentaciones, ha habido situaciones en mi vida que pudieran haber sido tropiezo, ha pesado más tu gracia y tu poder sobre mí. En esta mañana oramos, vamos a orar en el nombre de Jesús por tu vida, por tu joven, por tu adolescente. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues déjanos aquí en los comentarios. Si gustas apoyarnos con ofrenda, en la descripción del video está nuestro número de WhatsApp para ofrenda o cualquier cosa. Amén. Pues pensemos y velemos por nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que todavía hay un remanente de jóvenes, de adolescentes, Padre amado, que te aman a ti por sobre todas las cosas, que han abandonado a lo mejor sus sueños, Señor, seculares, carnales, mundanos, Padre. Aviva el don, Señor, en cada joven, en cada adolescente, Padre amado, en las nuevas generaciones, Padre amado, que están siendo mal influenciadas por esta sociedad, por el enemigo de nuestras almas. Padre, resguarda a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, Padre amado, líbralos, Señor, de las tentaciones, pon tu mano poderosa sobre ellos, Padre amado, pero también pon responsabilidad en los padres que son los guías, Señor, de estas personas. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, obra, Señor amado, quita toda depresión, todo espíritu de rechazo, todo lo que no viene de ti, Señor, en cada joven, en cada adolescente, que se puedan resguardar en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, que tenga una excelente mañana. Bendiciones y recuerde, si usted puede y gusta apoyarnos, ahí está nuestro teléfono de WhatsApp. Bendiciones.